Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas noches. Estamos en la parte final de esta lección y me gustaría, como les dije en la clase pasada, que tengan a mano su Constitución Nacional. Así agilizamos nuestra clase. No sé si tienen a mano, por favor. Sí, profe. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Como le había dicho en la última clase que tuvimos, en la última parte, esta Constitución del 92 había creado instituciones jurídicas que están en la Constitución Nacional. Entonces, es bueno conocer cuál es la finalidad de estas instituciones, ¿verdad? Entonces, dentro de esa creación tenemos allí las más relevantes: el habeas data, la Vicepresidencia de la República, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Y en la figura que vimos en la clase pasada también, que es el juicio político, tampoco existía en la Constitución del 67. Pero eso ya vimos en la clase pasada, entonces vamos a enfocarnos en esto. Entonces, vamos a comenzar con el habeas data, pero antes de empezar con el habeas data, quiero hacerle una explicación de la figura del habeas data. ¿En qué sentido? Primero, el habeas data está dentro del capítulo que corresponde a las garantías constitucionales. Y las garantías constitucionales que son recaudos, o mejor dicho, son instituciones que facilitan o aseguran el efectivo cumplimiento de los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, dentro de estas garantías constitucionales tenemos el amparo, tenemos el habeas corpus, tenemos el habeas data y la acción de inconstitucionalidad que también está allí, ¿verdad? Vamos a mirar qué es el habeas data. Entonces, una garantía, primero, ¿qué es el habeas data? Una garantía constitucional. Entonces, ¿quién puede leer, por favor, el artículo 135 del habeas data? Yo, profe. Artículo 135 del habeas data. Toda persona puede acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su finalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización, la rectificación o la destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegítimamente a sus derechos. Sí. Entonces, el habeas data es la garantía constitucional que sirve para que los ciudadanos podamos tener conocimiento de las informaciones que de uno mismo o de nuestros bienes obren en las instituciones públicas o privadas de carácter público, así como conocer el uso que se haga de ellas o eventualmente también solicitar la modificación, la rectificación o la actualización. Al ser una garantía constitucional, tiene un trámite sumario. ¿Qué quiere decir esto? Es un trámite de plazos breves, que no es lo mismo cuando hablamos de un juicio ordinario que podría demorar más tiempo en su resolución cuando es un juicio ordinario, ¿verdad? Entonces, dentro del habeas data es la garantía constitucional que fue creada entonces para que nosotros podamos conocer los datos
primero, conocer la información que de nuestros datos o de nuestros bienes obren en registros públicos o en registros privados de carácter público y que tengan una afectación para la persona, ¿verdad? ¿Están entendiendo, verdad? Para eso es el habeas data. Su nombre luego viene de data, viene de datos, de información. ¿Sí, María Leticia? Buenas tardes, doctora. ¿Qué diferencia hay del habeas data con la declaración jurada, que tanto se está hablando hoy día de esto? Totalmente, instituciones totalmente diferentes, son cosas diferentes, ¿verdad? La declaración jurada es una, como su nombre dice, ¿verdad? Una manifestación que realiza el funcionario público por constitución. Esa declaración se tiene que realizar cuando el funcionario asume y deja el cargo dentro de los 15 días de asunción y 15 días de dejar el cargo. Esa declaración jurada se presenta ante una institución específica, que es la Contraloría General de la República, y ahí se hace un archivo de todas las declaraciones juradas. Y en la declaración jurada es la persona es la que manifiesta o llena un formulario y cuenta sus datos personales, los bienes que tenga, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo tiene que hacer por Constitución Nacional al momento de asumir el cargo y al dejar el cargo. El habeas data, sin embargo, es una herramienta que se tiene para solicitar acceder a la información que de uno mismo o de sus bienes obren en los registros públicos o privados de carácter público y conocer el uso que se hagan de ellos. Le voy a poner un ejemplo. Anteriormente era conocido, bastante conocido el tema de Inforcon, ¿verdad? Ahora tiene otro nombre comercial. Allí se colectaban las informaciones referentes, por ejemplo, a la actividad comercial de las personas, ¿verdad? Y muchas veces esta empresa, que es una empresa particular, no pública, pero que colectaba información de los ciudadanos y tenía una afectación en su vida comercial, esta información muchas veces estaba desactualizada. Si la persona tuvo una operación morosa y resulta ser que con una casa comercial, resulta ser que después canceló, muchas veces esta cancelación no figuraba, ahora se llama Equifax, exacto. Entonces, para actualizar esos datos o también para conocer el uso que se haga de ellos. Otra forma, por ejemplo, o otra manera usual que se utiliza el habeas data es cuando existen los casos de homonimia. ¿Qué es la homonimia? Cuando una persona física lleva el mismo nombre y apellido que otra persona física. Supónganse Juan Ramón González. Hay muchísimos ciudadanos paraguayos que llevan ese nombre. Y se piden los antecedentes penales y resulta ser que los antecedentes penales le informa que Juan Ramón González, con cédula de identidad número tal que le corresponde a la persona que requirió esa certificado de antecedentes penales, le dice no cuentan con antecedentes, pero sí verificamos que los siguientes Juan Ramón González sí cuentan con antecedentes y manda un montón de antecedentes, qué sé yo, de robo, de homicidio, de personas que se llaman como él. Entonces, a través de la figura del habeas data también se solicita la rectificación, la actualización o inclusive que se anulen los datos que son erróneos. Es más bien para la parte de los datos, como dice su nombre, que se plantea esta garantía constitucional en protección también de la persona física, ¿verdad? ¿Entendiste, Leticia? Sí, profe. Entonces, a través del habeas data yo puedo tener información entonces de los bienes que uno declara en una declaración jurada. Esa relación nada más lo que yo le quería encontrar, No, ya que dice en el artículo 135, o sobre sus bienes que obren en registros oficiales o privados en carácter público. Y viene nomás que hace poquito hice el mío y realmente bastante información se da sobre sí mismo y esta información mía entonces ya queda, de ser necesario, uno puede recurrir a mis datos a través de un habeas data. Eso es lo que estoy entendiendo. no.
El habeas data no tiene nada que ver, no. Si vos querés la actualización, vos hiciste la declaración y vos querés rectificar o verificar, ahora mismo la Contraloría hace se hace la declaración online y uno mismo puede hacer la actualización o la verificación, pero no es a través de la figura constitucional del habeas data, sino se lo hace directamente a través de la página del Consejo de la Magistratura. Ahora, si una persona extraña, tercera persona, ¿verdad? Ponele, utiliza esa información tuya para otros fines o no coloca correctamente o digamos, o falsea esos datos, sí a través de la habeas data vos podés corregir. Pero si son tus datos y vos querés verificar específicamente en la declaración jurada, no, se hace la rectificación de manera personal, o sea que sin la figura de la habeas data, directamente por la página del Consejo, de la Contraloría General de la República. Excelente, gracias, doctora. Bueno. Sí, Miguel. El tema de las homonimias en el Poder Judicial, cuando solicitas tu certificado de antecedente judicial, te salen todos los Miguel Ángel Aquino, por ejemplo, pero nunca figura, o sea, nunca puede coincidir el segundo apellido, por eso hay que utilizar siempre el segundo apellido también. Y todos los datos personales, porque así es más fácil después solicitar al juzgado o no sé, anteriormente a mí me salían muchísimos Miguel Ángel Aquino también por accidente de tránsito, violación, que esto y aquello, pero figura todo en Concepción, todo eso que no tiene nada que ver conmigo. Uh-huh. Y me fui para solucionar eso y me dieron ¿cómo se llama? Un papel en el que yo tengo que solicitar a cada juzgado, o sea que a cada juzgado en donde están esos antecedentes. Y allí cada juez dice que no soy yo, pero tengo que enviar ese documento a cada juzgado. Si hay 5 antecedentes con nombres iguales que al mío, se va a cada juzgado y allí aclaran que no soy yo. Pero no es por el habeas data. Es otro sistema, no sé si hasta hoy se utiliza ese sistema porque hace tiempo que yo no quito más mi certificado de antecedente judicial. La verdad que primera vez que escucho que la persona tenga que gerenciar eso, ¿verdad? De manera particular, porque para eso justamente está la figura del habeas data, Miguel. Sí, porque el habeas data tiene otro procedimiento, creo que hay que presentar por abogado, por medio de claro, es un juicio sumario que se presenta, evidentemente que es un juicio que vos vas a radicar, ¿verdad? Donde vas a presentar ante cualquier juez de primera instancia y vas a solicitar que se rectifiquen los datos en este caso, ¿verdad? Porque en dos oportunidades era que en el Poder Judicial, yo cuando me fui a retirar mi antecedente judicial me salieron montones de antecedentes. Entonces me fui a reclamar eso y me dieron un formulario en el que tengo que enviar a cada juzgado. Y ese formulario recorre porque en el certificado de antecedente figuraba todo, por ejemplo, en qué juzgado estuvo ese caso, todo eso. Y entonces yo tenía que irme en cada juzgado allí dentro del Poder Judicial a llevar ese documento y allí ¿Cuándo fue eso, Miguel? ¿En qué año fue eso? Y ponerle allá por los 90 por allí, en los años 90. Porque en esos momentos tenía que presentar mis antecedentes judiciales, por ejemplo, en los lugares en donde quería trabajar, por ejemplo. Siempre te piden antecedentes judiciales. Sí, a partir del año 92 que rige esta Constitución Nacional,
la figura que se utiliza para este caso, esos son los casos de homonimia, ¿verdad? Por eso les dije al inicio, antes de leer el artículo, les expliqué lo que era, que el habeas data viene de datos, de traer los datos ante el juez y que un juez verifique si corresponde o no para hacer las modificaciones, si es que está bien lo que reclama la persona, ¿verdad? Y también les expliqué que es un juicio sumario. ¿Qué significa eso? Juicio sumario es un juicio de plazos breves. Y lógicamente que tenés que plantear con el patrocinio un abogado para realizar ese juicio porque tiene que salir una orden judicial para rectificar los datos, corregir o anular los datos que vos decís que están mal. Y bueno, ahora me entero porque justamente en esos momentos era que yo gestionaba así, no se hacía por el habeas data. Claro, porque no estaba vigente a lo mejor todavía esta constitución. Sí, y en esos momentos se utilizaba el habeas data, por ejemplo, para otras cuestiones, porque siempre yo escuché el habeas data, habeas corpus, todo eso, y se hacía el habeas data para pedir rectificaciones de otros documentos que se utilizan mal, por ejemplo, no en el caso del, ¿cómo se llama?, del antecedente judicial. Pero sí, ahora me entero, es más complicado ahora entonces porque te va a llevar más gasto también rectificar porque vas a pagar un abogado y todo. Va a ser ya abogado dentro de poco, Miguel. Y sí. O le vas a cobrar a la gente ya. Sí, Félix. Buenas noches, profe, compañeros. Quería nomás agregar un poquito a lo que decía el compañero Miguel. Yo trabajo en el Consejo de la Magistratura, estoy en la parte de archivo y tuvimos casos donde los legajos, por los postulantes presentaban legajos y tenemos en archivo personas que tienen un solo nombre y un solo apellido y ya tuvimos un problema porque había muchos casos de homonimia. Entonces, para descartar cualquier problema recurrimos siempre al número de cédula. Sí. No solamente a los nombres, sino también al número de cédula y ahí se descarta cualquier probabilidad de error en caso de homonimia. Eso nomás quería aportar. Sí. Evidentemente, el número de cédula es, vamos a decir, nuestro número de identidad que nos da, nosotros no somos los que ponemos ese número, sino ese número nos dan cuando sacamos por primera vez nuestro documento de identidad, donde se acreditan nuestros datos personales, ¿verdad? Y eso hace también a lo que, ¿se acuerdan cuando habíamos hablado los atributos de la personalidad humana que hablamos? Nombre, domicilio, capacidad, estado, ¿verdad? Ese nombre es lo que va a identificar y distinguir a la persona dentro de una sociedad. Y ese nombre va asociado a un número. Ese número es lo que certifica, el número de cédula es lo que va a certificar que realmente le corresponde a esta persona y no a la otra persona. En el Poder Judicial, en la práctica, lo que se tiene un poco es problema, ¿verdad? Con las causas viejas, donde hay, cuando no se anotaba el número de cédula de las personas sometidas a un proceso penal, o de repente también suele dar, ¿verdad?, de que la persona procesada no tiene cédula. Entonces figura nombre y apellido como la persona declara. Entonces yo generalmente, cuando me caen esos casos, le obligo a la persona que se cedule, ¿verdad?, que tenga un documento de identidad. Y creo que María Leticia recién comentó que ahora hay números de cédula iguales que se diferencian con una letra A, B, C o lo que fuera, ¿verdad?, que son los que se encargan de poner esos números, serían números de cédula ya alfanuméricos, ¿verdad? Pero de todos modos, esa letra que te dan a vos sería la coincidencia ya con los números, con la otra persona, pero la letra te van a dar a vos y a la otra persona le van a dar seguramente que otros números. Yo no sé por qué, por qué se hizo así, ¿verdad? Realmente yo desconozco por qué se puso letra y número algunos números de cédula, pero conozco de que sí hay. Bueno,
Entonces, las garantías constitucionales que son para efectivizar el correcto cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, de estos derechos que vimos en la clase pasada, están las garantías constitucionales. Así como mencionaron acá, no es solamente el habeas data, ¿verdad? Existen otras garantías constitucionales que están consagradas en la Constitución, solo que las otras también ya existían en la Constitución anterior. ¿Y cuáles son estas garantías constitucionales? Acción de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus y habeas data, que es la nueva, ¿verdad? Porque lo que faltaba dentro de las garantías constitucionales es justamente una que específicamente se encargue de actualizar los datos de la persona porque forman parte de su identidad dentro de la sociedad. Y así como dice Félix, no es solamente por una cuestión comercial, sino en todos los ámbitos de la vida te puede afectar que obre en tu legajo o a tu nombre hechos punibles que vos no cometiste. Bueno, siguiendo entonces con las otras instituciones incorporadas o creadas por la Constitución Nacional, vemos que existe, por ejemplo, la creación de la figura de la vicepresidencia de la República, que como institución también fue creada en la Constitución del 92 y a partir de allí tenemos presidente y vicepresidente. Entonces, ¿qué establece en relación al vicepresidente de la Constitución? Si alguien puede leer, por favor, 227. Artículo 227 del vicepresidente. Habrá un vicepresidente de la República quien, en caso de impedimento, ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. Esa es la función que tiene la figura del vicepresidente de la República, que en caso de impedimento, ausencia temporal del presidente o vacancia definitiva de dicho cargo, lo sustituirá de inmediato con todas sus atribuciones. Bueno, otra figura, otra institución que fue creada es la del defensor del pueblo, que vamos a ver qué es el defensor del pueblo. Artículo 276. ¿Quién me sigue, por favor, con la lectura? Artículo 276, defensor del pueblo. El defensor del pueblo es un comisionado parlamentario cuyas funciones son la defensa de los derechos humanos, la canalización de los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. En ningún caso tendrá función judicial ni competencia ejecutiva. También es entonces una institución creada por la Constitución Nacional cuya finalidad es la defensa de los derechos humanos, canalizar los reclamos populares y la protección de los intereses comunitarios. Es una institución entonces creada por la Constitución y se establece en el artículo 279 específicamente cuáles son los deberes y atribuciones que tiene el defensor del pueblo como tal. El defensor del pueblo no es lo mismo que el defensor penal o el abogado que ejerce la defensa pública, que vimos también en la clase pasada. El defensor del pueblo es un funcionario, un comisionado parlamentario electo para cumplir específicamente esta función que leímos recién. Ahora, otra institución es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una institución creada para principalmente elaborar las ternas de candidatos para proponer a la Corte Suprema de Justicia ternas de candidatos de fiscales, jueces, ministro de corte, fiscal general, etcétera. Todos los cargos que atañen o dependan, vamos a decir, del Poder Judicial. El artículo 262, ¿quién me ayuda, por favor? El Consejo de la Magistratura está compuesto por un miembro de la Corte Suprema de Justicia designado por esta, un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, ambos nominados por su Cámara respectiva, dos abogados de la matrícula nombrados por sus pares en elección directa, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, elegidos por sus pares,
y un profesor de la Facultad de Derecho con no menos de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas, elegido por sus pares. La ley reglamentará los sistemas de elección pertinentes. Bueno, el Consejo de la Magistratura, entonces, es una institución que tiene la función principal de elaborar ternas de candidatos para integrar desde los ministros de Corte Suprema, Fiscalía General, jueces, tribunales, fiscales, defensores, etcétera, que cumplen una función dentro después del Poder Judicial. ¿Cómo elaboran las ternas? Elabora las ternas a través de un sistema de selección a concurso público. Se llaman los cargos que están con fenecimiento de mandato o de repente cargos creados y se somete a un sistema de selección a los candidatos. Cualquier abogado que cumpla con los requisitos puede presentarse a estos concursos, rendir los exámenes pertinentes y luego avanzar en el proceso de selección. El artículo 264 establece específicamente esto que le estoy mencionando. Si alguien puede leer, por favor. Son deberes y atribuciones del Consejo de la Magistratura: proponer las ternas del candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia, previa selección basada en la idoneidad con consideración de méritos y aptitudes, y elevarlas a la Cámara de Senadores para que los designe con acuerdo del Poder Ejecutivo. Proponer las ternas a la Corte Suprema de Justicia con igual criterio de selección y examen. Los nombres de los candidatos para los cargos de miembros de los tribunales inferiores, de los jueces y de los agentes fiscales. Elaborar su propio reglamento y los demás deberes y atribuciones que fijen esta Constitución y las leyes. Perfecto. Entonces, el Consejo de la Magistratura fue creado para que se encargue de esta tarea de elaborar las ternas. Luego tenemos el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es una institución creada por la Constitución Nacional que se encarga de analizar y estudiar las denuncias que se puedan presentar por el desempeño de las funciones de los jueces, fiscales, defensores o pueden también hacer de oficio las investigaciones en el desempeño de los diferentes de estos funcionarios que les mencioné. Entonces vamos a mirar un poquito qué dice el 253. Artículo 253. Los magistrados judiciales solo podrán ser enjuiciados y removidos por la comisión de delitos o mal desempeño de sus funciones, definido en la ley, por decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Este estará integrado por 2 ministros de la Corte Suprema de Justicia, 2 miembros del Consejo de la Magistratura, 2 senadores y 2 diputados. Estos 4 últimos deberán ser abogados. La ley regulará el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Bueno, entonces hay una diferencia entre el rol o la función que tiene el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Como su nombre dice, el jurado es ya para juzgar el mal desempeño o la comisión de delitos de jueces o de fiscales o de defensores. Esas son entonces las instituciones que fueron creadas por la Constitución Nacional del 92. Ahora pasamos a las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, como le había dicho, entonces son mecanismos establecidos por la Constitución para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. Y están en los artículos 132 en adelante de la Constitución Nacional. La acción de inconstitucionalidad se plantea ante la Corte Suprema de Justicia para declarar la inconstitucionalidad de normas jurídicas o también de resoluciones judiciales que violen la Constitución y las leyes. Vamos a leer un poco qué dice el artículo 132.
La Corte Suprema de Justicia tiene la facultad para declarar la inconstitucionalidad de las normas jurídicas y de las resoluciones judiciales en la forma y con los alcances establecidos en esta Constitución y en la ley. O sea, específicamente para esas dos, para declarar la inconstitucionalidad de una norma jurídica y de las resoluciones judiciales, está prevista la acción de inconstitucionalidad. Y siempre se va a tomar como norte o para saber si es inconstitucional o no lo que establece la Constitución Nacional. Garantía constitucional del habeas corpus. El habeas corpus es una garantía constitucional esta palabra viene del latín habeas corpus. Habeas, traiga el cuerpo ante la presencia del juez, no el cuerpo del difunto, sino el cuerpo de la persona que está ilegalmente detenida o privada de libertad. Nosotros habíamos visto en el desarrollo de esta clase de constitucional que primero se parte de que las personas tenemos, todos los ciudadanos, dentro de la República del Paraguay tenemos el derecho constitucional a la libertad y que si esta libertad va a ser privada, se tiene que cumplir con los recaudos que nosotros habíamos visto específicamente en los artículos 12 y 17 de la Constitución Nacional. Ahora bien, la garantía del habeas corpus específicamente lo que protege o precautela es el derecho a la libertad de las personas. Entonces, si hay una persona que reclama o manifiesta o dice que fue privada ilegalmente de su libertad, cuando es privada una persona ilegalmente de su libertad, ya vimos nosotros eso en las clases pasadas. Cuando, por ejemplo, la orden de privación de libertad surge de una autoridad que no es la indicada, por ejemplo, o el hecho que se le atribuye no está previsto en el Código Penal, por ejemplo, como delito. Son causales de ilegalidad. Entonces, este habeas corpus lo que protege o precautela es la libertad de las personas y se divide en 3 clases: preventivo, reparador y genérico. Yo le voy a explicar primero y después vamos a leer, ¿verdad? Preventivo, como su nombre dice, es antes de que se le prive ilegalmente de libertad y la persona tiene conocimiento, ya presenta el habeas corpus preventivo. Reparador es cuando ya fue cumplida la privación ilegítima de libertad y hay que reparar esa circunstancia. Y la Constitución establece el procedimiento y vamos a leer enseguida. Y el genérico es cuando no se dan ninguna de las dos condiciones anteriores que dijimos, pero sin embargo a la persona se le priva de la libertad y se le somete, por ejemplo, a tratos crueles, degradantes, inhumanos o, por ejemplo, ¿verdad? También que agravan las condiciones de reclusión de la persona. Ese es el genérico. Bueno, ahora quiero, por favor, que alguien me ayude con la lectura del habeas corpus y vayan marcando las 3 clases: preventivo, reparador y genérico. ¿Quién me ayuda con la lectura? ¿Te puedo leer? Sí, adelante. Artículo 133 del habeas corpus. Esta garantía podrá ser interpuesta por el afectado, por sí o por interpósita persona, sin necesidad de poder por cualquier medio fehaciente y ante cualquier juez de primera instancia de la circunscripción judicial respectiva. El habeas corpus podrá ser 1. Preventivo, en virtud del cual toda persona en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenazan su libertad, así como una orden de casación de dichas restricciones. 2. Reparador, en virtud del cual toda persona que se hallase ilegalmente privada de su libertad podrá recabar la rectificación de las circunstancias del caso. El magistrado ordenará la comparecencia del detenido con un informe del agente público privado que lo detuvo,
dentro de las 24 horas de radicada la petición. Si el requerido no lo hiciese así, el juez se constituirá en el sitio en el que se halle recluida la persona y en dicho lugar se hará juicio de méritos y dispondrá su inmediata libertad. Igual que si se hubiese cumplido con las presentaciones del detenido y se haya radicado el informe. Si no existiesen motivos legales que autoricen la privación de su libertad, la dispondrá de inmediato. Si hubiese orden escrita de autoridad judicial, remitirá los antecedentes a quien dispuso la detención. 3. Genérico, en virtud del cual se podrá demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Asimismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad. La ley reglamentará las diversas modalidades del habeas corpus, las cuales procederán incluso durante el estado de excepción. El procedimiento será breve, sumario y gratuito, pudiendo ser iniciado de oficio. ¿Están entendiendo entonces, verdad? Con la explicación que les hice, las 3 diferentes formas del habeas corpus, ¿verdad? Preventivo, reparador y genérico. El que, como vemos, tiene un procedimiento establecido en plazo inclusive es el reparador, porque obviamente existe una privación ilegítima de libertad que está siendo reclamada por la persona ya privada ilegítimamente de libertad. Y en ese sentido, ¿verdad? Se establece el procedimiento que el juez tiene que pedir información y dentro de las 24 horas de que se le ha presentado el pedido de habeas corpus y solicitar la información a ver si existen méritos o si es procedente o está correcta la orden de detención. Y si está correcta, le va a remitir al juez o al magistrado que libró la orden de prisión. Y si no, tiene que disponer la inmediata libertad. Entonces, vemos la clara diferencia que existe entre, vamos a decir, la garantía constitucional del habeas data que vimos recién, que es para los datos de la persona, el habeas corpus protege la libertad y en ese sentido, si la libertad se vulnera, de alguna manera, tenemos la constitucional del habeas data para solicitar inmediatamente la rectificación de esta situación. Tenemos la acción de inconstitucionalidad, que es cuando se dicta una ley contraria a la Constitución Nacional o una resolución judicial contraria a la Constitución Nacional. ¿Sí, Luis? Profe, ¿en qué caso, por ejemplo, se puede dar estas cosas? ¿Cuáles? Y esto del reparador y todo eso, que el juez tiene que irse hasta el lugar para poder ver si del por qué se le privó de su libertad a la persona. Y justamente cuando hay, entonces quiere decir que no me seguiste la clase. El habeas corpus, vuelvo a repetir, el habeas corpus protege, precautela la libertad de las personas. Si una persona comete un hecho, un delito, y tiene una orden de captura, por eso dimos por parte esta lección, porque yo ya asumo que ustedes lo que nosotros, yo lo fui explicando, ya están también incorporando. Cuando se da una privación de libertad ilegítima, por eso les dije eso, ¿verdad? El reparador, que vamos a decir es el más grave, se supone, de los 3, es cuando la persona fue privada de libertad por una autoridad que dice ser el fiscal, pero en realidad no es el fiscal, o no es el nuevo fiscal, o de repente por un hecho que no está tipificado como delito en el Código Penal, ¿verdad? O por circunstancias especiales. Y la persona ya está recluida, ¿verdad? Y ahí él presenta este reparador. Y ahí inmediatamente en 24 horas tenemos que ver, le tiene que pedir informe a la persona que le detuvo y el juez verificar
si realmente se cumple o está correcta la orden de prisión o está incorrecta. Si está correcta, obviamente no le va a reparar su libertad, va a comunicar al juez que ordenó legalmente. No sé si me explico, Luis. Sí, profe, gracias. Bueno. Y ahora vamos a la garantía de amparo. El amparo es la garantía constitucional que precautela cualquier derecho, como dice ahí, ¿verdad? Cualquier derecho o garantía consagrado en la Constitución Nacional y que debido a la urgencia del caso no puede ser remediado esta situación por un juicio ordinario. O sea, ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Hay una persona enferma, necesita asistencia y entonces presenta a través del amparo por motivo de salud, de derecho a la vida, que sea internada o que se le mantenga internada en un centro asistencial. Se utilizó mucho esta figura durante la época de la pandemia en el COVID para mantener a las personas que estaban enfermas en sus lugares de hospitalización. ¿Alguien puede leer el amparo? Artículo 134. Del amparo, profe. Toda persona que por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular se considere lesionada gravemente o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagrados en esta Constitución o en la ley, y que debido a la urgencia del caso no pudiera remediarse por la vía ordinaria, podrá promover amparo ante el magistrado competente. El procedimiento será breve, sumario y gratuito, y de acción popular para los casos previstos en la ley. El magistrado tendrá facultad para salvaguardar el derecho o garantía o para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. Si se tratara de una cuestión electoral o relativa a organizaciones políticas, será competente la justicia electoral. El amparo no podrá promoverse en la tramitación de causas judiciales, ni contra actos de órganos judiciales, ni en el proceso de formación, sanción y promulgación de las leyes. La ley reglamentará el respectivo procedimiento. Las sentencias recaídas en el amparo no causarán estado. Bueno, entonces eso es lo que dice nuestra Constitución Nacional y partimos entonces del primer párrafo para saber en qué casos procede un amparo. Toda persona que por un acto u omisión manifiestamente ilegítimo de una autoridad o de un particular se considere lesionada gravemente o en peligro inminente de serlo en derechos o garantías consagradas en esta Constitución. Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos aquella clase que habíamos dado nosotros? Arbitrariedad, ilegalidad. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bueno, ilegítimo o ilegal era todo acto contrario a la ley, ¿verdad? Entonces, todo acto contrario a la ley que acarree como consecuencia de un acto o una omisión realizada por una persona o de una autoridad y que esa circunstancia te produzca una lesión inminente y grave de tu derecho o garantía consagrada en la Constitución Nacional y que si vos llevas a un juicio ordinario vas a perder definitivamente ese derecho o no vas a poder luego más reclamar, es oportuno plantear un amparo. Por eso le pongo como ejemplo los amparos que se presentaron en relación por motivos de salud, de internación o lo que fuere en épocas de pandemia, porque es un ejemplo que es bastante, sirve para como ejemplo y para que se entienda, ¿verdad? Y ahí marca bien claramente que dice
El procedimiento será breve, sumario, gratuito y de acción popular. Luego ya vimos el habeas data, que es la otra diapositiva. Y por último, tenemos la competencia y la responsabilidad de los magistrados en caso de que se nieguen a entender estas acciones o estas garantías constitucionales. Esperen que un ratito. Sí, María Leticia. Sí, antes de pasar nomás al tema del amparo, doctora, Sí. tengo dos casos. El caso de una conocida, una colega, quien con tratamiento de cáncer, ella me mandó al IPS por un medicamento que en ese entonces no había y con un amparo, ¿verdad? Y salió favorable, increíblemente, en menos de 21 días le pusieron el medicamento y bueno, estuvo ella haciendo uso de eso, ¿verdad? Y el segundo caso, tengo otra conocida cuyo padre es un militar y en IPS, por ejemplo, ya no permiten a los militares hacer uso del servicio de previsión social, ¿verdad? Entonces, como el padre de esta conocida estaba un poco mal, ella presentó un recurso de amparo y ganó. O sea que le ingresaron a su papá, le hicieron todo lo que se tenía que hacer ahí en IPS. Y como es el caso mío también, tengo a mi papá que es militar, intenté hacer lo mismo, pero no consigo por ningún lado. A lo que voy es, ese amparo entonces, como en qué caso uno puede hacer uso y realmente uno va a tener la certeza de que eso va a salir y va a salir favorable para quien lo solicita, o cuáles son las condiciones para que no se den, por ejemplo, como el caso que le comenté. Porque hay, inclusive yo he escuchado casos de, por decirlo, de niños que para que la atiendan IPS sin ser asegurados, por ejemplo. Y lo mismo pasó el caso de esta niñita Bianca, que el medicamento, no recuerdo bien el nombre, Solgesma, algo así. Hoy día parece que ya va por la tercera o cuarta niño que recibe ya el medicamento después de toda esa campaña que hicieron por lo de Bianca. Ahora ya el medicamento se está trayendo a Paraguay. Sí. El sistema primero te iba a decir, no hay nada que garantice, ¿verdad? Porque estos juicios van a resolver los diferentes jueces de la República, ¿verdad? Y depende del caso, o sea, es muy difícil darte una respuesta genérica, porque cada caso tiene sus particularidades, ¿entendés? O sea, hay veces que, como decís vos, por ejemplo, gente que no es asegurada o que dejó de ser asegurada, que es lo más común, ¿verdad? En cuanto a internación, que presentan amparo, ¿verdad? Eso tuvo eco favorable en épocas de COVID, por eso mencioné el ejemplo de eso, porque también en un momento de la pandemia, el propio Estado, vamos a decir, se hizo cargo a través de un decreto de la asistencia a la salud del pueblo. Pero no en todos los casos, pues va a ser así, ¿verdad? Cuando se habla de la salud, que es como un derecho ya inherente al ser humano que surge, primero el derecho a la vida. Y si tenés vida, tenés que tener derecho a la salud, ¿verdad? Entonces son derechos que van muy relacionados entre uno y otro. El tema de los medicamentos también es otro problema grave con el que acarrea nuestro país en cuanto a la provisión de insumos en tiempo real que necesita un enfermo, ¿verdad? De repente, eso te digo, que es difícil darte una respuesta genérica. Me ha tocado resolver casos de amparo en los cuales enfermos de cáncer o qué sé yo, enfermedades así graves, ¿verdad? Que requieren la provisión de un remedio. El juez dicta la sentencia y sin embargo se va al IPS y el IPS por cuestiones de burocracia administrativa no compra remedio o compra muy tarde el remedio, ¿verdad? Porque en realidad si funcionaran estas instituciones tampoco haría necesario presentar un amparo para que la persona tenga el derecho a la asistencia a la salud. Y como no funciona, se utiliza este mecanismo. Es como un ejemplo nomás que yo les puse lo de la salud y es muy difícil darte una respuesta única por las diferentes causas que se pueden dar en estos casos, ¿verdad? Comprensible, profe, gracias. Bueno, sí, Miguel. En estos ejemplos, por ejemplo,
el enfermo tiene todavía posibilidades de esperar un tiempito. Pero en el caso de que una persona esté a punto de morir y, o sea, ya no puede esperar 2, 3 días, está ya en lo último. En ese caso, ¿cómo se presenta? O sea, ¿cuál es el procedimiento de presentar el habeas corpus? Porque No, el habeas corpus, digo, ¿cómo se llama? el amparo. El amparo. Para presentar el amparo, ¿cómo se hace? Porque se tiene que ver un abogado para presentar eso después. Siempre a través de un profesional abogado, Miguel. Nada de estas garantías constitucionales puede presentar la persona por sí misma. Necesita de un abogado que le firme el escrito. Sí, y le va a firmar. Y mientras eso, por ejemplo, mientras que se prepara el escrito, se ve el abogado, porque nadie pues tiene un abogado, la persona pobre no tiene un abogado ya como los que tienen dinero, por ejemplo. Y el que tiene dinero tiene su propio abogado, le llama a cualquier hora y ya está. Pero el que no tiene dinero, la persona pobre, por ejemplo, tiene que buscar, por ejemplo, primero un abogado. Para eso está la Defensoría del Pueblo que vimos hace un rato. Sí, pero eso no funciona, profesora. Bueno, pero, o sea, yo te digo, yo te muestro las instituciones y después ustedes van a ver y vamos a ver entre todos, tal vez podamos coincidir de que no funcionan las instituciones o de que fallan las instituciones o las personas que están a cargo de las instituciones, pero eso no quiere decir que no tengamos nosotros los mecanismos en la Constitución para revertir estas circunstancias. Ahora, de ahí, de la letra muerta que está en la Constitución, si trasladamos a la realidad, si eso sirve o no sirve, podemos disentir, podemos decir sí, sirve, no sirve, es muy amplio, ¿verdad? O sea, cuando una persona está y corre el riesgo de vida, es también, acuérdense que ahí hay una cuestión, vamos a partirlo de esta base, ¿verdad? Todos los médicos, cuando para ejercer su profesión, ellos hacen su juramento, ¿verdad? Para el ejercicio, al igual que el abogado, hace su juramento, el médico también, donde el médico se compromete a precautelar la vida de la persona, ¿verdad? Muchas veces ese médico trabaja en un hospital privado que tiene sus reglas de abonar, ¿verdad? Por decirte, o la persona no tiene capacidad para tener un seguro o lo que fuera, ¿verdad? Por eso te digo, es muchísimo y muy amplio. Y el cómo se hace en los casos particulares es muy difícil darte una respuesta específica. La figura o la garantía constitucional creada para este efecto, que ya no es de la 92, de la Constitución del 92, sino que ya teníamos antes, es la figura del amparo. A través del amparo es donde uno puede revertir la situación de, por ejemplo, en este caso del amparo que estamos viendo, que es cuestiones de salud, ¿verdad? Hay un peligro inminente de que la vida de la persona está corriendo riesgo, ¿verdad? Y necesariamente el procedimiento es a través de un abogado. Por eso también, y te digo con propiedad, la Defensoría del Pueblo, porque ellos plantearon varios, a través de los abogados que no se paga, plantearon estos juicios de amparo. O sea, mi pregunta es por el tiempo, nomás por la premura del tiempo, porque es difícil mover estas instituciones, por ejemplo, a la noche, por ejemplo. Y no se mueve. Las garantías constitucionales, yo te voy a explicar algo, Miguel. Un juez, hay siempre un juez de turno en cada circunscripción judicial del país. Y los jueces, yo por ejemplo estoy de turno ahora. Estoy de turno ayer, hoy y mañana. ¿Qué quiere decir? 24 horas a mí me pueden llamar por teléfono a comentarme que hay una presentación de amparo. Ya me sucedió que me llamaron a las 2 de la mañana para solicitar la internación urgente de una persona que se estaba por morir por un problema de salud, ¿verdad? Y obviamente que se hace en el momento, porque las cuestiones así no se pueden esperar. Y por eso la diferencia de la garantía constitucional, que no es un juicio ordinario. ¿Qué es lo que es el juicio ordinario? Que tiene plazos que son más largos. En la garantía constitucional los plazos son breves.
O sea, se presenta, 24 horas se le corre traslado a la institución, mientras tanto se le tiene que dar ya una solución a esa persona, preventivamente, independientemente que su salud aguante, resista o no durante el proceso. No sé si me explico. Sí, perfecto. Bueno, entonces, justamente por esto último que les mencioné a Miguel, ¿verdad? Que las garantías constitucionales no son instituciones para garantizar estos derechos. Los jueces de la República no pueden negarse a recibir los amparos y es por eso que la Corte establece un sistema de turno en toda la República para atender estos casos durante el tiempo que dura el turno. Yo salgo mañana, entra otro colega y así. Siempre va a haber un juez en capital que atienda los casos, no solamente de amparo. Todos los casos que se presentan en el área penal van a tener un juez que le dé una respuesta inmediata a lo que está pretendiendo ese ciudadano que recurre a la justicia. Y el artículo 136 establece de que en caso de que el magistrado se niegue a atender o se niegue a dar una respuesta, será enjuiciado ¿por quién? Por el jurado de enjuiciamiento de magistrado y removido de su cargo. Hay una consecuencia, que es justamente lo que está en el artículo 136. ¿Qué dice el artículo 136? ¿Alguien puede leer, por favor? Profe, te leo. Adelante. De la competencia y de la responsabilidad de los magistrados. Sí. Ningún magistrado judicial que tenga competencia podrá negarse a entender en las acciones o recursos previstos en los artículos anteriores. Si lo hiciese injustificadamente, será enjuiciado y, en su caso, removido. En las decisiones que dicte el magistrado judicial, deberá pronunciarse también sobre las responsabilidades en que hubieran incurrido las autoridades por obra del proceder ilegítimo y de mediar circunstancias que prima facie evidencien la perpetración de delito. Ordenará la detención o suspensión de los responsables, así como toda medida cautelar que sea procedente para la mayor efectividad de dichas responsabilidades. Asimismo, si tuviese competencia, instruirá el sumario pertinente y dará intervención al Ministerio Público. Si no la tuviese, pasarán los antecedentes al magistrado competente para su prosecución. Perfecto. Entonces vemos que hay una responsabilidad que deriva de la propia Constitución Nacional en caso de que no se cumpla en los plazos de que el juez se niegue a entender una de estas garantías constitucionales que mencionamos. Que le digo de nuevo, acción de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus y habeas data. De esto que les mencioné, la nueva o la creación es la garantía del habeas data. Con eso terminamos esta lección y nos vamos a la siguiente, que es, un ratito voy a subirle al PowerPoint, un ratito. ¿Pueden ver? Sí, profesor. Bueno, así como la lección 25 era un poco larga, le dije que la 26 y la 27 son cortitas o más cortas, ¿verdad? La lección 26 trata de derechos reales o sobre las cosas, que ustedes van a dar como una materia específica, así como van a dar también constitucional, oportunamente. Esto forma parte de un capítulo del Código Civil que habla de los derechos reales o sobre las cosas. Y específicamente lo que vamos a desarrollar en esta lección vamos a partir del concepto y de la característica. ¿Qué es el concepto de derechos
reales sobre los bienes o sobre las cosas. Primero, derecho real es la relación jurídica en virtud de la cual el sujeto activo ejerce directamente poder sobre las cosas y puede oponerse a que éstas sean utilizadas por otros sin su consentimiento. Entonces, el derecho real es aquel derecho por medio del cual el sujeto activo ejerce el poder o la titularidad que tiene sobre la cosa que es de su dominio. Y en ese sentido puede oponerse a que esta cosa sea utilizada o se le dé un uso distinto a lo que el dueño pretende o autoriza. ¿Cuáles son las características de este derecho real? El sujeto activo es siempre una persona determinada, hay una persona identificada como el titular de ese derecho real. El sujeto pasivo, el que puede contratar con este también, va a estar determinado y este sujeto pasivo se va a determinar por la violación del derecho que realice a esa cosa que es del sujeto activo en el uso, goce o libre disposición que tenga sobre ese bien. Por ejemplo, dice arriba, Pedro es dueño de un terreno. Pedro es dueño de un terreno y viene Juan y entra en ese terreno. Entonces, el sujeto activo va a ser Pedro, que es el titular. El sujeto pasivo va a ser Juan, que entra a ese inmueble. Y en ese caso, Juan está realizando una conducta de obstaculización al libre ejercicio que tenga Pedro sobre su terreno. Otra característica es que siempre derecho real se va a referir a las cosas. Los que no sean cosas no pueden ser objeto de estos derechos. Y cuando hablamos cosas, hablamos de bienes materiales, ¿verdad? Que pueden ser vistos, tocados. Por ejemplo, hablamos de bienes muebles o bienes inmuebles. También se puede referir a los que son inmateriales cuando es referente a los derechos intelectuales, por ejemplo, que hacen a los derechos de autor que vamos a ver dentro de poco. Bueno, los derechos reales son siempre sobre las cosas, entonces no se puede establecer un derecho real sobre una persona, siempre va a ser sobre una cosa. Y los derechos reales siempre van a estar creados por ley. Ustedes si agarran su Código Civil van a ver que hay un capítulo establecido directamente que dice derechos reales o sobre las cosas. Por ejemplo, el título primero habla de la persona física, ahí no vamos a encontrar nada de derechos reales. Avanzamos. Derechos reales va a estar en el capítulo tercero, por ahí. Voy a decirle dónde está. Derecho de propiedad, eso ya es. Está en el libro tercero, cuarto y quinto de lo que es el Código Civil. Y el Código Civil es todo esto que ustedes van a estudiar en diferentes materias, como ya les mencioné. Y dice acá que los derechos reales son creados por la ley porque efectivamente es la ley la que le va a dar esa autoridad y va a crear que es un derecho real y le va a dar, vamos a decir, las pautas legales para que sea considerado un derecho. Otra característica es que el titular de un derecho real tiene prelación sobre el titular de fecha posterior. Esta es una característica que se aplica de la siguiente manera, ¿verdad? El titular de un derecho real, dice, tiene prelación sobre el titular de fecha posterior en relación al mismo derecho real. Esta es en caso que surja conflicto que se presenten dos probables titulares o dos probables sujetos activos en relación a una misma cosa. ¿Quién va a ser el que va a tener mejor derecho o mayor derecho? Esas son las circunstancias que están determinadas en el Código Civil y al respecto nuestro código establece que en ese caso el titular va a ser el que tenga fecha posterior, es decir, el último que inscribió a su nombre va a ser el verdadero titular. Siempre por eso también partir de la base y no olvidar, vamos a repasar un poquitito lo que ya dimos también. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado nosotros
de que había algunos bienes que son objeto de registro. Por ejemplo, cuando hablamos, existen, por ejemplo, así como existe el registro civil de las personas, existe el registro de propiedad. Por ejemplo, ¿verdad? Que ahí vos vas a inscribir, si tenés un inmueble, vas a inscribir tu inmueble en ese registro. Y en ese caso, si se presentan dos personas que reclaman que son los propietarios, para la ley va a ser el titular de ese inmueble el que tenga último derecho, o sea, último registro como el propietario. ¿Están entendiendo, verdad? Sí, profe. Bueno, clasificación de los derechos reales. Se clasifican en tres grupos: sobre la cosa propia, sobre la cosa ajena y de garantía. Sobre la cosa propia comprende el dominio y el condominio. Después le voy a pasar la definición al finalizar la clase. Sobre la cosa propia, entonces, es dominio y condominio. Sobre la cosa ajena, incluye distintas desmembraciones del dominio y puede ser usufructo, uso y habitación. Sobre la cosa ajena significa que no es el titular, sino es un tercero que está ocupando el lugar del sujeto activo o del propietario. Por eso puede ser usufructo, uso y habitación. Y de garantía, dentro de los derechos reales sobre la cosa ajena, existen algunos que mediante ellos el dueño de la cosa garantiza el cumplimiento de una obligación respecto al acreedor. Cuando hablamos de derecho real de garantía, nosotros ya dimos, estos están dos, que son la hipoteca y la prenda. La hipoteca se grava o se inscribe en relación a bienes inmuebles y la prenda en relación a bienes muebles. Y todas estas circunstancias tienen que estar inscritas en el registro de la propiedad. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta, profe? Adelante. Sí. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo un terreno que está a mi nombre y que yo, o sea, que yo compré cuando era soltero, y si yo me caso, ¿qué pasa con ese terreno? ¿Es también de mi señora o cómo eso sería? No, sigue siendo tu bien propio. Ah, ya, ya. O sea que ese terreno que yo compré es mío, no es de mi señora. Exacto. Dale, profe, gracias. Eso más quería saber. Bueno, derecho real sobre cosa propia. El derecho real, entonces, sobre cosa propia. Vieron que vimos acá en la diapositiva anterior, habíamos visto que se clasificaban en tres grupos: de cosa propia, cosa ajena y de garantía. De cosa propia es el derecho que le da al titular, o sea, al sujeto activo, de usar, gozar y disponer de la cosa de manera amplia y exclusiva, con los límites establecidos en la ley. Entonces, derecho real de propiedad de dominio sería entonces que es el derecho que te da la propia ley al titular, al sujeto activo, la facultad de usar, gozar y disponer de la cosa de modo amplio y exclusivo. ¿Qué quiere decir de modo amplio y exclusivo? Que puede efectuar transferencia, puede realizar operaciones comerciales como hipotecar ese terreno o ofrecer en prenda para sacar un préstamo, etcétera. Ahora puede disponer ampliamente de esa cosa que es suya. Por eso dice derechos reales de la cosa propia. Esto también tiene sus bemoles, por decirle, ¿verdad? Cuando hablamos de derecho pleno o perfecto y dominio menos pleno o imperfecto. Este derecho real de dominio que vimos hace un rato puede ser pleno, y pleno, como su nombre te está diciendo, es cuando vos tenés libre disposición sobre la cosa, no está hipotecada si es un inmueble y se puede realizar la operación comercial sobre ella que uno pretenda realizar. En palabras técnicas significa derecho pleno cuando la cosa no está grabada con ningún derecho real hacia otra persona. Ejemplo, no está hipotecado.
Y menos pleno o imperfecto es cuando ese terreno es tuyo, sigue estando en tu poder, pero por ejemplo tiene una hipoteca. Por eso dice menos pleno o imperfecto, porque para que vos puedas disponer plenamente de esa cosa, tenés que levantar la hipoteca, o sea, pagar toda la deuda o realizar la operación comercial con el conocimiento de la otra persona que va a operar contigo de que tiene una hipoteca y va a disminuir, vamos a decir, su valor por esa circunstancia. ¿Sí, Miguel? No solamente la hipoteca, está también la inhibición. Cuando tenés una deuda y no pagás y entonces se plantea una inhibición y lo que vos tenés allí ya, lo que vos comprás, ya no podés vender. Tenés que pagar primero esa deuda para que pueda levantarse la inhibición y después recién podés vender o lo que sea. Vos podés comprar, pero no podés vender lo que compraste. Si tenés una inhibición. Sí, eso sería otro derecho menos pleno o imperfecto, ¿verdad? Por eso le digo, yo le pongo como un ejemplo nomás. Evidentemente que no es lo único, ¿verdad? Solamente que como un ejemplo para que entendamos cuándo es pleno y cuándo es menos pleno e imperfecto. Pleno es cuando está libre de todo gravamen. Y menos pleno es cuando tiene algún gravamen. ¿Y qué es el gravamen? Que esté hipotecado, por ejemplo, ¿verdad? Que esté grabado en prendas, si es un objeto, un bien mueble, etcétera, ¿verdad? Son ejemplos, pero para entender el concepto. Por eso que cuando uno va a hacer una transferencia de un bien registrable, por ejemplo, un inmueble o un bien registrable, un vehículo, por ejemplo, que también se tiene que registrar, siempre recurre a una escribana que va a solicitar las famosas condiciones de dominio del objeto a ser transferido y va a verificar si cumple o no cumple con estos presupuestos de estar libre de gravamen. Si está libre de gravamen, significa que la persona o el titular, el propietario, tiene libre disposición de ese bien. ¿Entienden? Y si no, si tiene una hipoteca o tiene algún gravamen, va a decir en su informe el mismo registro luego que tiene un dominio o un derecho menos pleno o imperfecto. Hacer nomás la salvedad y eso es lo que quiero que entiendan. Bueno, vimos también la copropiedad de derechos reales sobre la cosa ajena. Bueno, el condominio o copropiedad, derechos reales sobre la cosa ajena. Ahí te está diciendo el título de lo que vamos a desarrollar ahora, ¿verdad? El condominio o copropiedad. Primero, el condominio significa, en palabras sencillas, que varias personas o más de una persona son propietarias de un solo bien, ¿verdad? Ese es el condominio, que se llama también copropiedad. Hay veces que ese condominio no puede ser dividido o separado porque pierde el valor de la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de un inmueble, de un terreno, ¿verdad? Que si vos parcelás un terreno, ponerle de 12 por 30, que es un terreno de tamaño normal, no vas a poder vender en dimensiones menores. Vamos a suponer que haya 4 personas propietarias de ese inmueble. Eso, ¿cómo se llaman las 4 personas? Se le llama condóminos. ¿Por qué? Porque los 4 son dueños de esa cosa o de ese bien, en este caso un bien inmueble. Otro concepto que hay que manejar es el usufructo. El usufructo es también un derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro, con tal que no se afecte su sustancia. El usufructo puede darse, por ejemplo, en el caso de un alquiler, como ejemplo, ¿verdad? Cuando una persona alquila una casa, póngale, o un departamento, lo que sea, no, es la propietaria. Entonces la casa le va a seguir o el departamento le va a seguir perteneciendo a otra persona, pero el que alquila va a tener el derecho de
real de usar y gozar de esa cosa que alquiló. Luego está, no sé si alguien, Leandro. Sí, profe, yo te quiero consultar algo un poco personal con el tema este del condominio. Resulta que mi mamá, junto con su hermana, tienen una propiedad, una casa, ¿verdad? Que está dividida. ¿Y qué sucede cuando la otra parte no está, la otra parte no paga sus impuestos, ¿verdad? ¿Y qué se puede hacer ante ese problema? Porque claro, si es que ellos no pagan la otra, su parte de impuestos, a nosotros también nos perjudica. Muchísimo problema hay en esos casos de propiedades que son condóminas, porque se puede, así como en los casos que vimos anteriormente, también puede darse un montón de circunstancias o de casuísticas, ¿verdad? En este caso son, ¿cuántos propietarios? 2, profe. ¿Y qué pasa? Fue por derecho sucesorio. ¿Y cuál es el inconveniente? Y que la otra parte no pagan sus impuestos y obviamente mamá no está dispuesta a pagar los impuestos de la otra parte también y es un problema, ¿verdad? Que en algún momento hay que ver cómo solucionar. Sí, y que es algo que se está acumulando desde hace años. Es un problema. No puedo darte una respuesta específica porque eso va a tener que judicializarse en algún momento para establecer la responsabilidad y quién va a pagar qué cosa, ¿verdad? Porque también no sé en qué lugar está el inmueble, pero existe una obligación de los propietarios de inmuebles de abonar el impuesto inmobiliario en tiempo a la municipalidad donde pertenece ese inmueble, ¿verdad? Y en caso de que exista un atraso, mira que la municipalidad puede accionar contra el inmueble también, ¿verdad? No sé, por eso te digo, no sé en qué municipalidades. Pero también es cierto de que si pasan muchos años, también existen figuras en las cuales uno puede declarar, o sea, dejar por vencida esas cuotas atrasadas, por decirte en una terminología sencilla, y pagar solo lo actual, pero de que no se van a salvar de pagar. Van a tener que pagar de alguna forma. Lástima que no haya acuerdo. Van a tener una solución que estábamos pensando es vender esta parte, pero como es una solución, pero es un poco complicado también eso, ¿verdad? Vender su parte de y no va a poder vender y no va a poder vender porque el impuesto inmobiliario tiene que estar al día para vender. ¿Entendés? El impuesto inmobiliario tiene que estar al día para que vos puedas vender. No vas a poder vender así. Miguel. Entiendo, profe. Más bien la idea sería finiquitar de alguna forma y vender, pero entiendo, profe, gracias. Con relación al tema, sí o sí se tiene que pagar el impuesto y uno, o sea que si tienen en condominio, por ejemplo, paga uno, pero después hace un juicio para que le reponga, no me acuerdo cómo se llama el juicio de... no me acuerdo cómo se llama. Su mamá, por ejemplo, puede pagar el total, figura a su nombre que ella paga el total, pero después hace un juicio para volver en el caso en que se va a vender para recuperar todo ese dinero. Y si dentro de 5 años hay una ley municipal que cada 5 años, si el impuesto no se paga 5 años y la municipalidad no acciona para que cobre ese impuesto, se pide la prescripción de los 5 años. Si son 10 años, ya son 2 periodos y puede exonerársele los 10 años y vuelve a pagar por los 11, o sea, el número 11, el 11 años nomás. Sí. Pero si no acciona la municipalidad, si no le viene ninguna notificación y si no le hace un juicio a la municipalidad, pero es peligroso. Lo más seguro es que uno de ellos pague, pero esos recibos tiene que tener todo a su nombre y después, cuando se va a vender o lo que sea con el tiempo,
recupera, plantea un juicio contra su hermana o lo que sea y recupera ese precio. Y si se vende el terreno, del pago de ese terreno, después se le descuenta judicialmente lo que pagó la persona, porque si no pagan el impuesto tampoco van a poder vender. Sí, así mismo. Y no se puede hacer tampoco la división, o sea que hay una figura en donde se paga mucho para mandar dividir el terreno. Por ejemplo, un terreno de 12 por 30 se divide en 6 por 30, pero allí se individualiza quién es el dueño de la parte izquierda y quién es el dueño de la parte derecha, por ejemplo. Y allí ya no hay problema, se paga ya el impuesto solamente por los 6 por 30 cada uno. Allí ya se libra de la responsabilidad, pero se paga mucho también por la partición de esa propiedad. Sí, pero en todos los casos tiene que hacerse a través de un juicio y de división de bienes, ¿verdad? Porque es un bien en condominio y no va a poder hacer ninguna de estas acciones si no está pagado el impuesto. Sí, y por eso tiene que pagar el impuesto y después automáticamente puede hacer la división del terreno para que ya sepa quién es el dueño de cada parte. Y allí ya se divide también en la municipalidad para poder pagar por cada uno. Un terreno se divide en dos, así como los dúplex, y ya se paga cada uno por su parte. Pero mientras que no haya esa división, se tiene que pagar completo. Así mismo. Bueno, otro concepto que hay que manejar, ese es el usufructo entonces, es el derecho real de usar y gozar de una cosa cuya propiedad pertenece a otro siempre que no se altere la sustancia. El uso es la facultad, uso, que es otra palabra que se utiliza dentro del derecho real, es la facultad de servirse de la cosa de otro o de tomar lo necesario con la condición de conservar su esencia, ¿verdad? En estos dos últimos, del usufructo y el uso, lo que no se puede hacer es modificar la cosa que es de otro y que uno está usando o usufructuando. Esa es la condición siempre que va a poner la norma. Y luego tenemos a lo que nosotros ya habíamos visto en la parte final, ¿verdad? Derechos reales de garantía. Nosotros sabemos ya que existen dos tipos de derechos reales de garantía. Uno la hipoteca y otro la prenda. La hipoteca siempre es un derecho real de garantía que se va a trabar sobre un bien inmueble y ese bien inmueble continúa en poder del deudor y lo que se hace es se garantiza la deuda a través de ese inmueble que se ofrece, ¿verdad? Esa es la hipoteca. Y es, como dice en la diapositiva, ¿verdad? Una seguridad de que el crédito que uno pretende sacar va a ser abonado porque dejas o colocas tu inmueble como garantía. Y la prenda es lo mismo, ¿verdad? Solamente que se refiere a cosas muebles. Siempre, generalmente, prenda se graba sobre vehículos y el vehículo también permanece en poder de la persona que requiere el préstamo o el que realiza la prenda. No sé si quién. Con eso nosotros terminamos la lección 26 y nos vamos a ver el martes para ir avanzando. Ahora vamos a avanzar muy rápido porque las últimas lecciones son cortitas ya. Yo me voy a comunicar con la delegada con respecto a lo que me estaba escribiendo por mensaje para darle una fecha probable. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Dios mediante, nos vemos el martes. Buenas noches, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias a vos. Buenas noches, profe. Buenas Buenas noches. noches, profe. Buenas noches, profe. Bendiciones.